Hoy va a hacer la explicación Frank, muchos de vosotros ya le conocéis. Entonces va a aportar el aspecto fisiológico. Él, por su profesión, pues conoce el cuerpo humano y, como ya sabéis, damos importancia a conocer básicamente cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, porque eso nos va a ayudar en la meditación, a entender lo que ocurre, a saber establecer mejor el estado de equilibrio. Entonces hoy nos va a hablar del cerebro, de los dos hemisferios y la importancia de que estén equilibrados para que tengamos un estado de silencio tranquilo. Entonces va a explicar acerca de este equilibrio. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Os voy a hablar de los dos hemisferios cerebrales. Sabéis que el cerebro se divide en dos, por una membrana importante, de pasa todo el aspecto vascular, y tenemos el cerebro del hemisferio izquierdo, que va a funcionar con todo el canal derecho, todos los órganos que se sitúan a la derecha, y tenemos el hemisferio izquierdo, que se va a relacionar con todos los órganos que están a la izquierda. Cuando la gente tiene una hemiplegia, una parálisis de una parte cerebral, es cuando se ve que cruza más o menos a esta altura, ¿vale? Entonces, para nuestra explicación de hoy, he cogido un libro que es un poquito antiguo, pero que es de un psiquiatra inglés, diplomado de Oxford, ¿no? Y que se llama el doctor Jan Mal Gilchrist. Ha investigado durante buena parte de su vida, ya os he puesto aquí como 20 años, y ha estudiado la psiquiatría a la vez de la neurobiología y la filosofía. Ha llegado a unos resultados, ¿no? Y le ha permitido de crear dos teorías o dos ideas sobre la simetría cerebral y su lateralización. Entonces, la primera idea que él propone es que hay dos cerebros, eso se sabe, ¿no? Pero que estos dos cerebros van a funcionar juntos o por separados. Y cuando uno funciona por encima o con mayor importancia que el otro, pues veremos lo que propone en este caso. Entonces definimos primero el hemisferio izquierdo, ¿eh? Que tenéis en el dibujito, en la presentación. Entonces, el izquierdo es todo el aspecto analítico, podríamos decir lo verbal. Y ahí tenéis en el dibujo pues las cualidades que suele tener, que se suele asociar con el aspecto mental, la ciencia, etcétera, la razón, etcétera. Y después tenéis el otro, el hemisferio, sería el derecho, que que tiene más un componente de globalización, que lo ve todo, ¿no? Permite ver el otro y de ponernos en contexto, nuestras ideas en contexto con lo que nos está pasando. Permite la empatía, permite imitar. Para los niños ven unos gestos de sus padres y entonces lo imitan. Eso es nuestro cerebro, digamos, derecho. Entonces, vamos a definir un poquito más. Entonces, vamos a hablar del hemisferio izquierdo que colecta información para analizarlo. Entonces, aquí os he puesto un poquitín más de cualidades. Colecta información precisa, la parcela, la organiza, la ordena, un poco como un ordenador. Nos permite también labrar, de justificar de forma lógica nuestro razonamiento. Lo que propone Jan, el doctor Jan, es que dice que si tenemos toda esta información bien organizada en nuestro cerebro, llega un momento que el cerebro piensa que él manda, ¿no? Que manda sobre el resto del cerebro, con lo cual mandaría sobre la otra parte, la parte, digamos, derecha, que se encarga de lo que hemos dicho anteriormente. El lenguaje
Para el doctor Mark Gilchrist, el pensamiento analítico y la lógica crea un mundo dominado por las leyes, las administraciones. Entonces, donde vemos que prima lo escrito sobre lo oral, ¿no? La razón sobre el mito. Entonces, tenemos demasiado procesos mentales sobre lo que podía ser, lo que podríamos definir como, digamos, los mitos, el aspecto más emocional de nuestro cerebro. Entonces lo he definido con este dibujo y todo. Cuando el hemisferio izquierdo está a tope, está todo bajo control. Lo veis ahí, está todo organizado, un poco como un ordenador. Pero falta las emociones, falta la empatía, faltaría otros caracteres, cualidades que tiene nuestro cerebro. Eso sería para el hemisferio izquierdo nuestro. Ahora, ¿qué hace el otro? El hemisferio derecho, el que permite verlo todo. Pues sus cualidades son, si podemos ver el todo, la situación, el contexto, eso también nos permite que nuestra atención en el otro esté más, ¿cómo diría? Más presente, ¿no? Entonces, las distintas ideas que tiene el otro, que tiene nuestros compañeros en el trabajo, por ejemplo, nos permite ver una visión más global. Permite un contexto más amplio, ¿no? El doctor Mark Gilchrist dice que si la dominación de este hemisferio nos da modo de pensamiento basado en la intuición, el instinto, las tradiciones y la costumbre, este hemisferio, esta actividad nos permite apreciar la naturaleza, nos permite apreciar el arte, nos permite entender las religiones, sus símbolos, pero si se pasa, pues entonces va a tener un predominio sobre el razonamiento. Y ya veremos en la patología, cuando es excesivo, cómo se organiza y cómo los cerebros van tomando mando uno sobre el otro. Y en su libro da un cuento, explica un cuento, por eso que el título se llama El maestro y su emisario. Entonces, el maestro sería el personaje de la derecha, que está en rosa, y os voy a leer lo que escribe al respecto. Érase una vez un maestro fuerte y sabio, que gobernaba una provincia modesta pero rica. Con el tiempo, y gracias a su buena gestión, su pueblo empezó a prosperar y a crecer. El más brillante de sus emisarios, el gran visir, que sería el personaje aquí a la izquierda, que tenía toda la confianza del maestro, empezó a creerse el verdadero jefe de la provincia, el artífice de dicho éxito, cuanto a las riquezas de su provincia. Interpretó la moderación y la templanza del maestro como debilidad y se volvió tiránico. Entonces, ¿qué le pasa a este gran visir? ¿Cómo ha llegado a este hemisferio? Porque utiliza, en ese caso, si es utilizando demasiado su hemisferio izquierdo, va a tomar decisiones, va a organizar el imperio o la provincia en ese caso, y va a creer que es el jefe porque lo hace todo. Y no ve el contexto, entonces empieza a descuidar su pueblo, ¿no? Sus raíces. Y eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasa realmente cuando manda el hemisferio izquierdo en exceso? Cuando todos los aspectos mentales priorizan. Pues el gran visir, en ese caso, al no tener amor, no cuida a su gente, no cuida a sus tierras. Y el célebre escritor ruso,
que lo tengo aquí, que se llama Alexandr Solzhenitsyn, que iba en contra del poder ruso. En su caso, denunció este tipo de exceso, digamos, de la utilización del hemisferio izquierdo. Decía que cuando ocurre eso, la sociedad se vuelve individualista, materialista. Por eso que os he puesto aquí el toro que tenemos de frente a la bolsa de Nueva York. Es un discurso que dio en la Universidad de Harvard en 1978, con lo cual hace ya más de 40 años veía que la utilización excesiva del hemisferio izquierdo llegaba a lo que vemos en estos mundos actualmente. Y ya preconizaba un tratamiento. Decía que había que preservar nuestra integridad espiritual. Él veía dentro de la introspección, dentro de su espiritualidad, veía que si tú, en ese caso, nosotros proponemos de meditar, si tú meditas y empiezas a ver tu propio exceso de actividad del hemisferio izquierdo, pues entonces puedes llegar a comportamiento individualista y materialista. En el otro caso, ¿qué pasa cuando manda el hemisferio derecho en exceso? Las emociones empiezan a actuar. Os he puesto otro ejemplo. Aquí tenéis a la derecha el doctor Didier Raoult, que es el doctor que trata el COVID-19 en Francia y que dijo que tenía tratamiento. Lo importante que dice es que cuando la sociedad está petrificada en los miedos, ¿no?, ya dejamos de razonar. Representa el razonamiento de la enfermedad, de los tratamientos que podemos hacer. Pero cuando la sociedad está petrificada, no utiliza su razón. Entonces funcionamos en los miedos, en el miedo a contagiar en ese caso. Las emociones negativas y los miedos ocupan el cerebro entero. La gestión, digamos, del COVID-19 en el mundo ha mostrado un ejemplo de ese tipo. Entonces, la primera idea del doctor Jan Gilchrist es que un hemisferio puede tener un predominio sobre otro. Cuando el predominio es total, pues entonces, digamos, el cerebro deja de funcionar normalmente. La dominación del otro, ¿no? Normalmente los dos hemisferios, uno intenta, digamos, frenar la dominación del otro. Eso sería la segunda idea. Los dos hemisferios están en equilibrio, uno intenta dominar al otro y él dice que no, puede que uno disminuya la influencia del otro. Se neutralizan. Eso sería gracias a, digamos, él propone gracias al respeto de la tradición, ¿no?, acoplado con la modernidad, pues tenemos la tradición que estaría en el hemisferio izquierdo, nuestras raíces, y la modernidad de la investigación del otro. Eso sería lo que hay que llegar. Entonces se puede hacer directamente vía la introspección, ¿no? Significa que no está así, los sujetos funcionan así, la sociedad funciona mejor. O la otra forma de hacerlo sería de meditar. Y vamos a ver que en la visión fisiológica que nos suele gustar, nos suele explicaros, vemos que el equilibrio de estos dos hemisferios existe en realidad. Como lo habéis visto en el libro de la doctora María Teresa Blázquez, cada hemisferio, por ejemplo el izquierdo, está asociado a una cadena nerviosa simpática. En ese caso con la derecha. Si consideráis que la columna mide más o menos esto, ¿no?, unos 3 o 4 centímetros, de cada lado y por delante va una cadena de nervios, como veis en el dibujito, y va bajando hasta
hasta abajo, hasta el sacro, más o menos. El hemisferio izquierdo estaría unido a la cadena simpática derecha, que tiene un órgano principal que es el hígado, que está justo por debajo de vuestro pecho, ¿no?, a la altura de las costillas inferiores. Y el hemisferio derecho va a unir la cadena simpática izquierda, y aquí tenemos otro órgano importante que sería el corazón. Por un lado tenéis el hígado, que va a transformar las células de grasa para dar energía a vuestro cerebro, lo cual sería el aspecto mental, el aspecto físico. Y a la izquierda vais a tener el corazón, como bien sabéis, que va a tener una relación con las emociones. Si lo vemos a nivel de la visión oriental, en ese caso India, veis en el dibujito que está planteado, veis efectivamente que estos canales para ellos existen. Entonces tenéis el hemisferio izquierdo que está dibujado en amarillo, ¿no?, que va a cruzar más o menos a la altura de la frente, ¿no?, que son estructuras, eso está superpuesto a lo que existe realmente en la fisiología, y después va hasta lo que llaman el segundo plexo o el segundo chakra, que veis el canal amarillo que llega en el segundo. Y sería para ellos todo el canal de la actividad mental. Y después tenéis la parte, el hemisferio en azul, el hemisferio derecho, que va a cruzar, va a pasar por el corazón, y este va a bajar hasta el plexo pélvico, con lo cual por debajo del sacro. Y dentro del sacro veis, bueno, os lo digo, es la representación de la Kundalini, sería el sistema parasimpático, que es otro sistema nervioso que se va a encargar de cuidar vuestra energía, lo que nos permite vivir, básicamente. Entonces, tenemos los dos canales con sus hemisferios cruzados, y tenéis dentro de la columna vertebral, la parte más protegida del cuerpo, el sistema nervioso que lo cura todo. En la meditación, cuando meditamos, estos dos hemisferios se equilibran. Eso lo dice el doctor Manoj, un doctor australiano, y lo ha demostrado con un electroencefalograma. Vemos como en el dibujo de arriba a la izquierda vemos dos actividades representadas por dos colores distintos, ¿no?, el azul y el amarillo, y vemos cómo están divergiendo. Después pasamos a la foto más abajo, y a medida que nuestro paciente o su paciente en ese caso va meditando, vemos cómo se va centrando. Después pasamos a la derecha arriba y acaba, digamos, abajo y a la derecha, y vemos cómo se va centrando en la zona límbica, lo que sería la zona límbica, donde los dos hemisferios se han equilibrado y tienen el mismo color. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os propongo ahora es trabajar sobre los dos canales de energía, izquierdo-derecho, que están en relación con el hemisferio izquierdo y derecho, y vamos a intentar percibir qué actividad o qué hemisferio trabaja más, ¿no?, y en estos dos, digamos, hemisferios, cómo vamos a intentar equilibrarlo y ver cuál es la percepción que cada uno tenga de estos canales y de estos hemisferios. Podemos empezar la meditación. Entonces, primero necesitáis una vela, un mechero, unas cerillas. La vela la vamos a utilizar sobre todo para el canal izquierdo. Canal izquierdo, y con lo cual con el hemisferio derecho. Entonces, preparamos una vela. Después sabéis que nuestros captores sensoriales
son sobre todo de 4 tipos. Entonces, están los bajorreceptores que trabajan con la presión. Entonces, lo que vamos a ver si hay pesadez en alguna parte del cuero cabelludo, o incluso podéis percibir, digamos, en las membranas de vuestro cráneo, que vais a notar pesadez, digamos, es lo más fácil de percibir, presión, ¿no? Eso significa que la zona cerebral que se ha activado, o los captores que se han activado, digamos, no están a gusto. ¿Okay? Si notáis, digamos, una ligereza en una cierta zona, significa que va bien. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, una pesadez, una presión, incomodidad, voy regular. Y si hay ligereza, es que voy bien. Eso serían las dos posibilidades. Después tenemos captores de temperatura. Aquí os voy a dar las 2 posibilidades. Entre ellas hay una tercera. La primera, que notáis calor, significa que vuestro cuerpo está liberando energía, con lo cual no va del todo bien. Pero podéis notar que haya mucho frío. Significa que tampoco va bien, ¿no? Los excesos, tanto en calor como en frío, no va bien. En calor significa que esta zona está en hiperactividad, y si tiene mucho frío, significa que la zona está en hipoactividad. Lo mejor es que notáis como un frescor, ¿no? Como la imagen es, por eso que os he puesto una imagen de mar, porque es un frescor cuando la brisa te va acariciando, ¿eh? Y que notas este frescor, es eso lo que hay que notar. Mucho calor, no voy bien. Mucho frío, está letárgico la zona o mi órgano. Y si hay frescor, es que va bien. Después tenemos captores de dolor. Si noto un dolor en una zona, significa que esta zona está sufriendo, no está cómoda. Si no noto nada, es que voy perfecto. Y después, por último, tenemos la vibración. Entonces, o se percibe una vibración. Entonces, vuelvo a mi ejemplo del mar. Notáis la brisa y notáis como una caricia, ¿no? Que no se puede tocar, pero notáis como una caricia de viento, y eso va a afectar la vibración, vuestro captor de vibración. O como si escucháis una música, os parece agradable, parece que percibís el sonido, esos son vuestros captores de vibración que está funcionando bien. Si esta sensación de vibración es agradable, es que esta zona funciona bien. Si es un poquito molesta, ¿no? Porque son demasiada presión, como si cuando escucho una música así fuerte y te incomoda, significa que no va bien. Entonces, vamos a trabajar con estos 4 captores. La meditación, primero pondré vuestra atención en sentir los receptores, los captores, ¿no? En la zona, en distintas zonas. Entonces, iremos por plexo. Los plexos los plexos nerviosos están asociados a lo que hemos visto en la presentación, a los chakras, digamos, las distintas zonas que representaban los hindúes. Entonces está el plexo pélvico, que está por debajo del sacro. Después tenéis por encima del sacro, el bajo vientre, el plexo hipogástrico. Después tenéis el plexo solar, a la altura del ombligo. Plexo cardíaco, a la altura del corazón. Plexo cervical, que estaría aquí. ¿Okay? Y después tenéis la hipófisis, ¿no? Y la epífisis, que está más o menos a esta altura. Y después la zona límbica, ya sabéis que está, si tocamos la fontanela, empieza a 3 o 4 centímetros por debajo. Es la zona más protegida de vuestro cráneo. Entonces, en cada plexo hay un lado izquierdo, central y derecho. Hoy vamos a trabajar sobre todo en equilibrar el lado izquierdo y el derecho, y vamos a intentar percibir los hemisferios con su canal. Empezamos por frotar las manos
y ya tenéis una información sobre vuestros receptores. Os recomiendo cerrar los ojos porque es más fácil percibir con los ojos cerrados. Los ojos tienen una importancia a nivel cerebral debido a la postura, ¿eh? Y entonces si los cerráis es más fácil hacer una introspección y no estar distraído por lo que veis alrededor, ¿vale? Simplemente cuando vamos a trabajar con la vela, quizá al principio tenéis que ver dónde pasáis la vela y después lo podemos hacer ojos cerrados. Bien. Entonces juntamos las dos manos a la altura del corazón y eso permite equilibrar los dos canales de energía, izquierdo-derecho, los dos sistemas simpáticos, izquierdo y derecho. Entonces, hacemos esta técnica y observamos que notamos alrededor de la columna vertebral, por delante de la columna vertebral, desde la pelvis hasta el cerebro. Esto es nuestra base de datos. Y ahora abrimos las dos manos, palma de la mano bien abierta, la ponemos sobre las rodillas. Ponemos la atención en la mano izquierda. ¿Y qué dicen nuestros receptores? Dicen que tengo presión o ligereza. Esos son los bajos receptores. Puede ser en la mano entera o algunos dedos de vuestras manos. Intentamos acordarnos de los dedos que notan una pesadez porque nos da información sobre nuestro estado sutil, el estado de nuestros plexos. Ahora, la temperatura. ¿Noto calor, frío o frescor? Ahora, los captores de dolor, si noto dolor o no. Y por fin, los captores de vibración. Cuando tengo la mano bien abierta, puedo notar los captores de vibración. Si dejo la mano en flexión, que sería una cosa así, sin tonicidad, ahí no puedo notar los captores de vibración. Es muy importante estirar a tope y relajar un pelín. Con tonicidad, pero no floja la mano. Bien, tengo datos de mi mano izquierda. Ahora voy a intentar percibir cómo está mi canal simpático, mi canal nervioso simpático, a la izquierda de la columna vertebral. Primero tengo que notarlo globalmente y después hago un recorrido desde abajo, por debajo del sacro, por encima del sacro, a la altura del ombligo, a la altura del corazón, en la parte del cuello, en su parte izquierda, a la altura de la frente, y por fin en el hemisferio derecho. Y en cada zona hago el mismo protocolo, presión,
temperatura, dolor y vibración. Tenemos una información de nuestra mano izquierda, de nuestro plexo simpático nervioso a la izquierda, y hasta hemos podido notar cómo está nuestro hemisferio derecho, con lo cual hemos visto todo el lado, podríamos decir, emocional, el lado del corazón, que está, como hemos dicho, relacionado con la naturaleza, saber apreciar la naturaleza, saber apreciar el otro, las artes, la simbología, los mitos. Todas estas ideas están dentro del hemisferio derecho y se van a traducir en nuestro canal izquierdo y nos va a dar las cualidades en relación con este cerebro. Ahora vamos a poner nuestra atención en el canal derecho que acabará en el hemisferio cerebral izquierdo. Empezamos primero con la mano. Estiramos la mano derecha a tope. Después la relajamos un poco. Y hacemos la misma investigación. A la derecha vemos cómo están los bajos receptores. Hemos dicho bajos receptores, presión en el bajo receptor, no presión. Después, calor, frío o fresco. Después tenemos dolor o ningún dolor. Y por fin, vibración fresca, agradable, que acaricia nuestra mano o ninguna. Después de la mano pasamos en el canal derecho. Vamos a empezar por abajo, pero esta vez vamos a notar desde el segundo chakra. El segundo chakra es por encima del sacro. Y ahí vamos a notar que hay una presión o no. Cómo está la temperatura, calor, frío o fresco. Si hay dolor o no, y cómo va la vibración. Bien. Pasamos a la altura del ombligo, en su parte derecha, que este plexo está en relación privilegiada con el hígado, que es el órgano principal de este canal derecho. Después pasamos al corazón derecho. Plexo cervical derecho. Y por fin, a la altura de la frente, se cruza y vamos a tener todo el hemisferio izquierdo que está en relación con nuestro canal. Y lo mismo, vemos si tenemos pesadez, presión o ligereza. Si notamos un calor
un frío, un frescor en la parte del cráneo en su izquierda. Si tengo dolor o no, pinchacitos o no. Y por fin, si noto una vibración o no la noto. Y ya tenemos visto o tenemos notado cómo está nuestro canal derecho. Y vamos a elegir. Entonces, si notamos que el canal izquierdo tiene más pesadez que el canal derecho, significa que el canal izquierdo, por exceso de actividad, o si está muy frío por demasiado poca actividad, en los dos casos hay que estimular, ¿no?, o limpiar, podemos decir, nuestro canal izquierdo, para que no tenga demasiado predominio sobre el otro canal, sobre el canal del razonamiento. Demasiado emociones, demasiado poco razonamiento, eso equivale a un canal izquierdo taponado, con pesadez, con dolor. Entonces lo vamos a activar. ¿Cómo se activa? Con la vela. Ahí cogéis la vela, la miráis. Y lo que vamos a hacer es que desde la parte pélvica, ponéis la vela a la altura del sacro, en el lado, en la parte izquierda de la columna vertebral, y vais a pasar la velita a lo largo del canal. Y cuando llegamos a la altura de la frente, cruzamos y lo pasamos alrededor del hemisferio derecho. Intentamos ir lo más atrás posible en función de la posibilidad de vuestro brazo. Después volvemos, pasamos por el mismo camino y cuando ya hemos cruzado volvemos a bajar a lo largo de la columna vertebral en su parte izquierda. Y eso hasta el sacro. Digamos que la vela tiene que pasar al lado físico, real, de la cadena simpática izquierda. Y ahora vais a pasarlo desde el sacro hasta el hemisferio derecho varias veces. La mano izquierda está bien abierta. Intentamos percibir en la mano izquierda y a lo largo de los plexos nerviosos qué sensación tengo cuando paso la vela. Lo hacemos 2 o 3 veces. Cada una de vosotras tenéis que percibir cuál es el efecto de la velita cuando lo paso alrededor de los plexos o cuando lo paso alrededor al lado del hemisferio derecho. Normalmente la sensación es bastante agradable. Cuando pasáis al lado de una zona que habéis notado como perturbada, gracias a vuestros captores, podemos quedarnos a la altura del plexo que habéis percibido como con molestias. Entonces, en este caso, vamos a coger un ejemplo. Yo noto que a nivel del cuello a la izquierda, noto una cierta presión y sobre todo noto en mi mano el plexo correspondiente, que en ese caso es el segundo dedo,
noto como presión en el dedo. Noto presión en el dedo y pesadez en el cuello en la parte izquierda, con lo cual dejo la vela a este nivel. Hay otro tratamiento que dice de mover la vela en un va y un viene para activar la zona. Es otra posibilidad, lo podéis probar. O de hacer redondo, movimiento circular alrededor de la zona. Entonces vais probando y vais viendo en la zona que os corresponde, que notáis que os va bien, vais probando, dejando la vela quieta, movilizándola con un va y viene, como un arco, o haciendo un movimiento circular. Y lleváis la vela donde los captores os piden la necesidad de acercar la vela. Entonces se puede acercar bastante, intentando no quemaros. Y después volvemos a hacer recorrido. Y con la mano izquierda y el cuerpo intentamos percibir si esto ha mejorado. Ahora percibo, por ejemplo, que a nivel del plexo solar a la izquierda tengo una presión, un malestar de mis receptores. Entonces hago lo mismo. Me quedo quieto. Después pruebo moviendo, a ver si mejora más. Y después hago un circular, movimiento circular para ver si mejora más. Elijo el movimiento de va y viene, que me siento mejor con esta técnica para ese plexo. Y vuelvo a hacer el recorrido. Para la gente que habéis percibido que en la frente tenéis problema, hay una pequeña variación que podéis hacer. Significa que abrís los ojos y miráis la llama, la parte azul de la vela. Os acercáis suficiente para verla. Intenta percibir cuál es el efecto de la vela cuando miro la parte azul, que está justo al principio de la combustión. Cuando después cerréis los ojos, percibimos si hace falta más o menos de esta técnica. Volvéis a abrir para observar si falta algo todavía de tratamiento. Volvemos a cerrar y hacemos nuestra pasada en todo el canal. Eso sería el tratamiento del canal izquierdo con la vela. Podéis acabar el tratamiento poniendo la mano izquierda encima de la vela. Y aquí los parámetros son: si la vela acercándola mucho a mi mano me quema, significa que mis captores me están indicando que el dedo que me quema no está del todo bien. Normalmente, como podéis ver, me puedo acercar bastante sin tener sensación de quemazón. Es una sensación de frescor bastante agradable cuando vamos bien. Es tan agradable que insisto un poquito más. Para que veáis muy bien cómo se hace. ¿Vale? Es mejor poner la vela por debajo y movilizar la vela.
Otra posibilidad sería de pasar la mano y pasar los dedos, que al final sí llega a ser lo mismo. Lo que pasa es que marea un poquito más el lado izquierdo. Entonces, bueno, probar las dos técnicas de o mover la vela la mano quieta o al contrario y hacer lo que vos parece más oportuno. Bien, dejo la vela, pongo las dos manos en las rodillas, palma bien abierta y ahora intento percibir todo el canal izquierdo y la sensación que tengo la comparo a la sensación que tuve cuando empecé esta meditación. Normalmente, lo que tenéis en el canal izquierdo, percibís el pulso en la palma de la mano o en el hemisferio derecho. Notáis todo el canal con más presencia. Toda la cadena simpática está como más despierta. Ahora vamos a poner atención en nuestro canal derecho, mano derecha, y todo el canal que está a la derecha, pasando al lado del hígado, cruza y acabará en el hemisferio izquierdo, la parte temporal izquierda. Bien. Primero tomamos contacto con él. Empezamos, este canal empieza encima del sacro, en el segundo plexo hipogástrico derecho. Entonces hacemos la misma historia que en el canal izquierdo. Primero, ¿cómo tengo los bajos receptores? Los receptores de presión. Noto pesadez, noto frescor. Pues pasamos a los receptores de temperatura. Calor, frío o frescor. Después paso a los captores de dolor sí o dolor no. Y por fin, como tengo los captores de vibración, noto una vibración en la zona que se expande desde la columna vertebral hacia afuera o no. Paso al plexo solar a la altura del ombligo en su parte derecha. Paso al plexo cardíaco en la parte derecha. Plexo cervical a la derecha del cuello. Repito, expresión, no, temperatura, dolor y vibración. Después paso al hemisferio izquierdo. Bien. Ponemos la atención en todo el canal entero, del hemisferio izquierdo hacia el plexo hipogástrico derecho, todo el canal.
Si noto pesadez en el canal, demasiada temperatura, significa que este canal derecho, el aspecto mental de mi cuerpo, está en exceso, con lo cual su tendencia es predominar sobre el otro hemisferio y eso no me conviene, con lo cual lo tengo que equilibrar. La manera de equilibrar es que cogemos la mano derecha y la ponemos dirigida encima de nuestro hombro izquierdo, palma hacia atrás. Y la mano derecha está sobre la rodilla y vamos a crear un flujo energético desde la mano derecha, pasando por el canal simpático derecho, cruza en los hemisferios y después va a salir el calor por la mano izquierda si funciona. Si se equilibra el canal simpático derecho, vais a notar que el calor aumenta, la pesadez aumenta en vuestra mano izquierda. Digamos que se escapa el calor y la presión por la mano izquierda y se va al aire. Aquí no hay tratamiento con la vela, porque la vela calentaría más este canal. Si notáis que el calor es excesivo y no se va suficiente, podéis utilizar un pack de hielo y lo ponéis directamente sobre el hígado o sobre el hemisferio izquierdo, donde notáis que hay más calor que se elimina por el cráneo también. ¿Okay? Entonces, mano derecha sobre el hielo, o cojo el hielo, lo pongo en el hígado, o cojo el hielo, lo pongo en el cráneo, en las distintas porciones donde notáis que tengáis calor. El tratamiento no debe exceder 10 minutos, sobre todo en el hígado. Con 10 minutos es de sobra para enfriar de forma real el hígado y la zona del hígado. Si no tenemos hielo, pues hacemos lo que os acabo de explicar. Creáis un escape a la energía, al calor y a la presión y se lleva de forma simbólica al aire. Cuando notáis las vibraciones, el simbolismo se vuelve realidad. Percibís perfectamente que el calor se escapa de vuestro canal derecho, va al cerebro y después pasa por el canal izquierdo vía la mano hacia el aire. Mantenemos un poquito más esta posición. No olvidamos sonreír. Y bajamos la mano izquierda. Tomamos conciencia de nuestro canal derecho en su conjunto y comparamos esta sensación nueva con la sensación primera que hemos tenido de este canal. Si los dos canales están equilibrados, lo que percibimos en los hemisferios es una cierta ligereza entre los dos. La conexión principal, real,
fisiológica entre los dos hemisferios se hace por detrás. Hay una banda, se llama la banda ancha. Entonces, si queremos percibir que los dos están equilibrados y bien interconectados, nuestra atención debe estar ligeramente por detrás de la zona límbica. Si notamos frescor en los dos hemisferios, una temperatura agradable, sin dolor, con un ligero movimiento de vibración en los dos hemisferios y en la parte de unión entre los dos, pues podemos considerar que nuestros dos canales simpáticos están equilibrados. Y ahí empieza la meditación verdadera, donde los dos canales están relajados y el parasimpático, que está dentro de la columna vertebral, puede expresar toda su fuerza de creación, su fuerza de curación y su fuerza de conexión con la naturaleza, que los indios lo llaman el Param Chaitanya. Toda la energía que está alrededor de nosotros, entonces nos volvemos parte de la naturaleza y de sus fuerzas. Juntamos las dos manos, como al principio de la meditación, y vemos si este movimiento es distinto a lo que hemos hecho al principio. Ahora, normalmente percibís mejor vuestro canal simpáticos. Percibimos que no tenemos un predominio de un hemisferio sobre otro. Y así podemos meditar tranquilamente el tiempo que lo deseamos. Relajamos las dos manos, palmas bien abiertas. Y simplemente os dejo disfrutar de las sensaciones de vuestros captores. Pues abrimos los ojos y observamos si somos capaces de mirar, en ese caso la pantalla, sin pensar. Si somos capaces de percibir sin pensar. Tenemos percepciones de los dos canales de energía, los canales simpáticos, cómo cruzan los hemisferios, qué sensación vos da todos los captores. Muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias por esta presentación y esta práctica.